Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy en otra edición del programa Para que el mundo crea. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos y confío que lo que vamos a comenzar a hacer en el día de hoy les sea de profunda bendición. Llamé esta enseñanza el nuevo pacto en acción. No sé cuántos días, creo que vamos a estar unos 2, 3, tal vez 4 días hablando de este tema, el nuevo pacto en acción. Es común que en el ambiente cristiano se hable sobre el nuevo pacto. Y me parece de suma importancia. Pero ¿por qué lo he llamado en esta ocasión el nuevo pacto en acción? Porque el nuevo pacto no es tanto una filosofía religiosa como una conducta cristiana, como una conducta en Cristo, una conducta en el Señor. Y para poder hablar de esa conducta en Cristo, de eso que Dios quiere que seamos y que vivamos y que practiquemos, tenemos que ir a la figura de Jesús, quien es modelo y ejemplo de lo que debe ser nuestra vida. Utilizaremos entonces como base un versículo que me parece que todos ustedes conocen muy bien. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 13, y es el versículo 8. Eso fue un versículo usado mucho por evangelistas de la década del 40, 50, 60, 70, incluso 80. Llegó el momento en que los evangelistas, la mayoría, incluyéndome a mí, utilizábamos este versículo en la parte de atrás de la tarima, desde donde predicábamos, porque fue algo así como una consigna que llevábamos todos. Era un énfasis que había que hacerlo. No debo seguir hablando sin leer el versículo. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, y es el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La inmutabilidad de la figura de Jesucristo, la inmutabilidad del Señor. Jesucristo, dice el versículo, es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos. No cambió en el pasado, no cambia en el presente, no cambia en el futuro. No hay cambio, no hay sombra de variación en él. A ver si este pasaje de alguna forma se convierte en nosotros en sustancia, en esencia. A menudo nosotros escuchamos a personas hablar de la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento en la Biblia. Pero no hay dos dioses. Dios no cambia. Una de las características de Él que le hacen Dios es precisamente su inmutabilidad. Esas cualidades que distinguen a Dios y lo hacen diferente de cualquier ser humano.
esas cualidades que tienen una fuerza teológica extraordinaria, pero más allá de la fuerza teológica, debe tener una fuerza en nuestra experiencia cotidiana y en nuestra relación con Dios. Es importante saber que Dios no crece, Dios no cambia, Dios no aprende, Dios no se debilita, Dios no envejece. Dios es el mismo desde siempre y hasta siempre. Él sigue siendo Dios. Entre las cualidades está pues su omnipotencia. Cualquier ser en el universo que usted descubra que es omnipotente, ese es Dios. Si usted conoce a alguien que es omnipotente, adórele, porque ese es Dios. Su omnipresencia, esa capacidad divina de estar en todas partes, de estar en todo lugar, de poder estar presente simultáneamente en todas partes, y no la tiene nadie que no sea Él. Esa omnipresencia lo define como Dios. Son esas cualidades, son esas características que lo hacen diferente a cualquier ser. La sabiduría de Dios, ¿sí? Su omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. No hay nada nuevo, no hay información nueva para Él. Eso lo hace ser Dios, lo define como Dios. De modo que cualquier persona a la que se le adjudique alguna de esas cualidades convierte nuestra relación con esa persona en una relación idolátrica. Porque el único omnipresente es Dios, por lo tanto a Él vamos a adorar como omnipresente. El único omnipotente es Dios, por lo tanto a Él vamos a adorar como omnipotente. El único, ¿sí?, omnisciente, el único con esas cualidades es Dios. Cuando usted descubre que en una experiencia religiosa la gente comienza a adjudicarle a ciertos individuos, a ciertas personas, esas cualidades de Dios, estamos caminando por la cuerda floja. Es peligroso llegar a creer que un hijo de Dios que ha muerto, que está en la presencia de Dios, o que es muy santo, que es muy ungido, llega a poderlo hacer todo o a poderlo entender todo. Es haber fallado en la comprensión del lugar que debe ocupar un siervo en la vida de la iglesia y el lugar exclusivo que le corresponde a Dios. Solo Dios tiene la capacidad de oír simultáneamente a todo el mundo y responderle. Los ángeles no pueden hacer eso. Los ángeles no pueden estar en todas partes, no pueden conocer todo, no tienen todo poder, son poderosos, tienen los recursos que Dios pueda poner a su disposición, pero el único todopoderoso es Dios. Llegar a creer que la madre de Jesús o que el apóstol Pedro o que el apóstol Pablo o que alguna persona muy íntegra que haya muerto hace unos años tenga la capacidad de oírnos y relacionarse con nosotros, es ubicarlo en una posición de Dios o de semidios. No existe tal cosa en la enseñanza bíblica cristiana, la verdad de Dios. Así es que este versículo 8 del capítulo 13 debemos tenerlo muy presente. Jesucristo, solo Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los evangelios cierran regularmente con una declaración, con un mandato de que vayamos. Y ese ir contenido regularmente en el último capítulo de los evangelios, ese ir, ese envío que nos hace el Señor, se fundamenta en el hecho del poder y la autoridad de Dios y que Él nos va a acompañar. Vamos a leer
cómo cierra el capítulo 28 del Evangelio según Mateo, para tomarlo como un modelo que me parece que se repite algo parecido en cada uno de los otros evangelios. Pero el de Mateo, comenzando desde el versículo 18, mire qué belleza. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por cuanto toda potestad me es dada, por cuanto tengo todo poder en el cielo y todo poder en la tierra. Eso lo hace Dios, ¿sí? Ningún ser tiene todo poder, ni en el cielo ni en la tierra, sino Dios. Miguel, el arcángel, nunca diría: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Un predicador nunca diría: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ningún ministro de Dios puede decir: todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Solo Jesús puede decir eso, porque solo Jesús es esencia de Dios mismo. Aunque la Biblia no utiliza la palabra Trinidad, la enseñanza doctrinal de la Trinidad permea las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. El Padre Todopoderoso, el Hijo Todopoderoso, el Espíritu Santo Todopoderoso. Dios en tres personas. Vuelvo a nuestro versículo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, sobre esta base, id. Sobre esa base vamos. No sobre la base de que nosotros estamos ungidos, poderosos y que tenemos capacidad, sino sobre la base de que Él lo es. Por lo tanto, nuestra intermitencia, nuestras fallas y nuestros errores no alteran la poderosa realidad de que porque Él es poderoso, no porque nosotros somos poderosos, no porque los apóstoles lo sean, no porque los evangelistas lo sean, sino porque Jesús es poderoso. Por esa razón, por tanto, id y haced discípulos a todas, no algunas, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Poderoso, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con una pregunta me voy a la pausa. La pregunta es esta. Alguien que recibe esta clase de promesa: estoy contigo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿a qué debe temer? ¿Ante qué debe temblar? ¿A qué debe tenerle miedo? ¿Por qué? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debo ir a nuestra primera pausa. Regreso de inmediato para continuar con esto, pero quiero recordarles que hay un número telefónico al cual usted puede llamar. Yo quiero orar con usted. El número es el 305-228-9697. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Cerré la sección pasada con una pregunta. Habiendo leído ese versículo del capítulo 28 del Evangelio según Mateo, esa declaración poderosa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunté, ante esa declaración, ¿por qué debemos temer? ¿O ante quién temeríamos o temblaríamos?
No hay persona ni ser fuera de Dios ante el que debamos temblar cuando dice el pasaje que Él está con nosotros. ¿Sabe que esa expresión, estar con vosotros, que comunica claramente su presencia, también comunica su respaldo? Cuando usted le dice a alguien, yo estoy contigo, no solo le está diciendo estoy presente, le dice estoy aquí para ayudarte, estoy para respaldarte. Esa presencia del Señor implica respaldo, implica ayuda, implica sostén. Significa que podemos contar con Él, que tenemos una ayuda, que tenemos quien nos sostenga en tiempo de crisis. ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde podemos contar con Él? El pasaje dice, todos los días. Eso incluye hoy. Eso incluye el día malo. Eso incluye el día de la mala noticia, de la difícil noticia. Todos los días, hasta el fin del mundo. Así es que implica dos cosas. En todo tiempo y en todo lugar. No importa cuándo y no importa dónde usted se encuentre, allí puede contar con Dios. Allí puede contar con el Señor, con el Dios inmutable. Y Dios espera que de la misma forma que Él no cambia, nosotros tampoco cambiemos nuestra actitud para con Dios. No podemos ser inconstantes, llevados por cualquier viento de doctrina, llevados por una ola del mar de aquí para allá, unas veces en positivo y otras veces en negativo, unas veces cobarde y otras veces valiente. Hay que reconocer que cosas de esa naturaleza nos ocurren, pero también hay que ver que no se justifican. Y no se justifican porque tenemos una promesa poderosa del Señor. Esta promesa es para usted. Él es inmutable y Él nunca nos deja. En Jesús descubrimos cómo es Dios. Estos versículos que hablan de Jesús nos están diciendo cómo es Dios. Podemos contar con Él. Su presencia es un compromiso, su poder es un compromiso, su respaldo es un compromiso, su amor es un compromiso. Los hijos de Dios pueden estar confiados en el Señor porque Él nos sostiene con su diestra. En Jesús descubrimos otro detalle y es cómo somos nosotros. Esa imagen de Jesús que se presenta aquí nos dice cómo es Dios, pero también habla de nosotros, habla de los otros hermanos, habla de los otros hijos de Dios, habla de cómo hemos de vivir. Jesús es el modelo a seguir, Jesús es el ejemplo que debemos emular. Hacia Él ponemos nuestros ojos y como Él queremos vivir. Si cree, podrá imitarlo. Si usted puede creer en Él, usted podrá creer que puede imitarlo. Debemos ser imitadores. El apóstol Pablo fue muy claro en eso. Él dijo que él era imitador de Dios y que esperaba que nosotros le imitáramos a Él. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así es que el modelo es Cristo. El modelo no es Pablo, el modelo no es el pastor, el modelo es Jesús. Y cuando encontramos a alguien como Pablo, un ministro, un hermano en Cristo, que imita al Señor, entonces esa persona es digna de imitar. Y ojo, digna de imitar en aquello que imita a Jesús.
Pero en lo que no imita a Jesús, no tenemos por qué imitarlos. Cuidado con los modelos humanos, cuidado con los modelos terrenales, porque podrían defraudarnos y podríamos dañarnos imitando, siguiendo a un modelo que no representa del todo a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según Juan, en el capítulo 20 y versículo 21, mire qué interesante. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre a él? ¿Y cómo nos envía él a nosotros? Hay múltiples pasajes de las Escrituras que nos dan una idea. Jesucristo dice que él nos envía como corderos en medio de lobos. Y claro, uno mira ese ejemplo, el cordero en medio de lobos, y dice, derrota total, derrota absoluta. Pero Jesús es tipificado en más de una ocasión en las Escrituras como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En algún momento se puede hablar del Señor como un águila y se puede hablar del Señor utilizando otros ejemplos en la naturaleza o en el universo. Pero el Cordero es una de esas figuras que aparece. En algún momento también la paloma, ¿sí? El aceite, en algún momento el fuego, en algún momento la brisa, el silencio, la fuerza impetuosa, dependiendo de qué aspecto de Dios estemos hablando, pudiésemos utilizar un modelo o podemos utilizar otro modelo. Lo importante aquí es que el que se utiliza, por ejemplo, de cordero, él dice, si a mí me persiguieron, si a mí me atacaron, a ustedes también. Él, que fue enviado como cordero, nos envía como corderos. Pero es interesante, el Cordero de Dios no es asesinado por determinación o fuerza de los hombres, sino que él dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy. Eso es poderoso. Es ser cordero en medio de lobos es terrible cuando estamos solos. Pero cuando el buen pastor nos acompaña, cuando el Todopoderoso está presente, entonces no me preocupa en lo más mínimo cuántos lobos hay. La única pregunta que hemos de hacernos es si el Señor está con nosotros. Ya debo ir a la próxima pausa. No sin antes recordarles que hay un número al cual usted puede llamar. Si las palabras que estamos compartiendo de alguna manera tocan su corazón y necesita la oración, marque ahora y llámeme al 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. También existe la posibilidad de que quiera usted escribirme. Si su deseo es enviarme un mensaje, escríbame a la dirección electrónica que le doy. Es biblia@diazpavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Biblia@diazpavon.com. Vamos a esa pausa. Regreso para culminar cuando menos con esta sección de lo que estamos hablando en el día de hoy, que lo hemos llamado tiempo de oración para interceder con cada una de las personas que han estado llamando. Si usted no ha llamado, este es el momento de hacerlo, porque quiero tener su nombre y su petición cuando vaya a orar. Quiero presentarlo delante de Dios.
quiero presentarlo en oración delante del Señor. Marque este número, 305-228-9697. 305-228-9697. Padre Dios, oro con cada una de las personas que se están comunicando. Esos corazones, Señor, que han determinado servirte, buscarte, acercarse. Esos que dicen, yo quiero en mi vida esa presencia preciosa. Yo quiero en mi vida esa presencia maravillosa del Señor. Jesucristo, atráelos a ti. Abre su entendimiento. Abre su corazón, Señor, para que te experimenten, para que te sientan, para que se llenen de ti. Ahora, Dios, derrama tu hermosa presencia sobre cada uno. Derrama tu hermosa bendición sobre cada vida. Señor Jesucristo, concédeles experiencias nuevas. Experiencias renovadoras, experiencias transformadoras, Señor. Experiencias que le cambien permanentemente. Tu gracia y tu gloria se manifiesten en la vida de cada uno de ellos. A los que están enfermos o en algún problema o necesidad, Dios, ministrales hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente, por su sintonía. Mañana voy a continuar con este tema, el nuevo pacto en acción. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.